Lamas, ¿cuál o cuáles cree usted que son los impactos a nivel penal, a nivel fiscal, de una persona que no es su nombre, no existe, pero que parece ser Fray Vázquez Castillo, el DNI tampoco existe, que fue de Lima a Chiclayo y de Chiclayo no volvió el 23 de junio, y después vamos a hablar de los familiares, que eso también está prohibido, pero la implicancia, la imputación fiscal penal en este caso para el presidente, ¿cuál sería? A ver, vamos por partes, ¿no? Primero que se trata de un vuelo oficial en la que viaja ni más ni menos que el presidente de la República. Entonces las medidas de seguridad son absolutas por una serie de cuestiones. En segundo lugar, el personal que constata y verifica quiénes van a ir, en qué términos van a ir, de manera previa son pues objeto de una formalización, porque no puede viajar cualquier persona. En tercer lugar, no se trataría solamente de la falsificación de un nombre, sino que de verificarse estas anomalías, entre comillas, se estaría poniendo en evidencia que se trataría ni más ni menos que de un plan al más alto nivel, justamente para permitir que estas personas hayan fugado en los términos que se conocen. Porque una cosa es Juan Silva, pues que posiblemente salió por carretera, no se sabe dónde está, pero ya la utilización de un avión presidencial con presencia del primer mandatario, en los términos como lo acabo de explicar, eso pondría en evidencia un plan de acción perfectamente diseñado justamente para impedir que estas personas, en este caso el sobrino, fuera capturado, y además con el concierto de voluntades a ciertos niveles, porque no se trata solamente de que el presidente decide que esa persona va a viajar, hay que cumplir con una serie de protocolos que son mínimos, como lo acabo de manifestar, ¿no? En esos protocolos, precisamente, hay toda una línea de mando, un organigrama, un personal que además tiene años trabajando allí, que van o pasa su rol por encima de cualquier gobierno. Entonces, ¿cuáles serían los primeros trazos de una investigación? El Congreso dice, vamos a pedir el documento de la FAP. Oiga, es el documento el que está ahí. Ya lo tiene además la fiscal Barreto, es lo que hemos podido saber. Ayer llegó a sus manos a primera hora el documento son 400 folios, todos los nombres de las personas que han viajado. Entonces, pero ¿dónde pasaría el primer trazo de la investigación? Yo creo que la investigación tiene que estar orientada al personal administrativo, jerárquico, con rango militar, que participó en la ejecución de esos protocolos, porque necesariamente iba a surgir información por parte de las distintas personas que han intervenido en relación a la gravedad de lo que significaba que viajara una persona en esos términos, en esas condiciones, con una titularidad falsificada, ¿no? Entonces, no solamente se trata de remitir los documentos, se trata de someter a un interrogatorio, a una declaración, a todo este personal, sin perjuicio de que ahí va a surgir de una manera u otra también la posible colaboración eficaz de quienes van a terminar involucrados, y ellos van a decir simplemente yo cumplí órdenes. Quien tomó registro, digamos. Quien tomó registro en las condiciones, porque no solamente se trata de presentar un documento, hay una lista previa, quiénes son, por qué van a viajar, qué condiciones, ¿no? Entonces no se trata de un vuelo común y corriente, pero aparte de estas formalidades, lo que denotaría es un tremendo problema de fondo en la fuga. Exacto. La utilización de los recursos como parte de un plan de acción que además tiene el agravante de haber utilizado en su máxima expresión los recursos del Estado justamente para evadir la acción de la justicia. Entonces, yo creo que esto es solamente el inicio de un develamiento mucho más amplio en la que van a surgir información posiblemente más lamentable, ¿no? Porque, digamos, parece una niñería, ¿no? Una cosa boba. Aparente. No, pero en realidad no lo es. De ninguna manera. Porque Lai Vázquez Castillo no existe. Se ha buscado en RENIEC, Lai Vázquez así escrito no existe. Y el DNI tampoco. Entonces, si no existe el Lai Vázquez Castillo y el DNI es inexistente, todo apunta a Fray Vázquez Castillo, ¿no? No hay que ser, digamos, tan iluminado. Además hay detrás de todo eso fugas, personas que no son habidas, a pesar de todos los esfuerzos que se supone han hecho para poder identificarlos y capturarlos.
Entonces, como te vuelvo a repetir, creo que esto es solamente el inicio, que va a develar un espectro mucho más inmoral, digamos, en cuanto a la utilización de los recursos del Estado, para permitir esconder, encubrir y fugar, ¿no? El periodista Ricardo Uceda publicó el fin de semana una columna, habitualmente lo hace de esos días, que anticipa que la fiscal de la Nación podría presentar una acusación constitucional contra el presidente más o menos hacia la quincena de octubre. Pero plantea, digamos, según información recogida por Uceda, que la fiscal de la Nación le plantearía al Congreso que no aplique el artículo 117 de la Constitución, que señala, digamos, razones muy fácticas, digamos, para acusar a un presidente, que se impidió la instalación del Congreso, que se impidió elecciones, que si no fugó, renunció, tal. ¿Es posible eso? De ser factible no lo descarto. Sin embargo, creo yo que habría que medir con mucha precisión cuáles son los pasos que se van a seguir. De manera previa, como sabemos, ha habido una resolución de un juez de tutela de la Corte Suprema que dijo que sí, efectivamente Pedro Castillo puede ser indagado. Sin embargo, en los considerandos de esa disposición deja entrever que no podría ser investigado, porque la investigación está vinculada al 117 de la Constitución, que dice que el presidente no puede ser objeto de acusación. Yo creo que ese primer tramo debió haber sido capitalizado y aprovechado por la Fiscalía para que se resuelva si efectivamente eso era factible o no era factible. El otro tema es si realmente se trataría de una denuncia o de la solicitud de una aplicación de una medida cautelar o eventualmente la suspensión en el ejercicio de la función. Porque entiendo yo que la entidad más apta para poder interpretar la Constitución debió haber sido el Tribunal Constitucional. Correcto. Además, en el sentido de que el Parlamento, como ya sabemos, tiene una serie de graves limitaciones políticas para un pronunciamiento, a diferencia de lo que es el Tribunal Constitucional. Aquí, por ejemplo, Uceda plantea una pregunta, ¿no? La vía del Poder Judicial, esa que usted acaba de decir, se torna incierta. ¿A lo que se añade otra inseguridad?, pregunta Uceda. Y esta pregunta se la retuiteo, se la retransmito, se la reenvío. ¿De qué manera se ejecutaría la medida por parte de la fuerza pública si Castillo, aduciendo que es víctima de un golpe de Estado, se niega a dejar el cargo? Podría haber un tiroteo, una controversia que pondría en tela de juicio la actuación fiscal. ¿Es posible? No descarto ninguna posibilidad, porque ante cualquier eventualidad de tanta trascendencia y relevancia, lo primero que van a decir Castillo y todo su entorno se trata de una persecución política, de un golpe de Estado que están tratando de detener, porque como lo hemos manifestado en otras oportunidades, hay un frente también externo, la OEA, las Naciones Unidas, las declaraciones, justamente para ir apetrechando cualquier eventualidad en el sentido... Eso de ONU no fue casual, lo de la ONU no fue casual. Y ahora viene la OEA. Cuando habló, claro. No, entonces, que sería además por esta fecha, claro, la presentación de la acusación de la fiscal, ojo. Es parte coincidente de una serie de esfuerzos, ¿no? Ahora, por otra parte, habría que esperar cuál es el contenido de esta denuncia que presentaría la Fiscalía y cuál sería la respuesta del Congreso frente a esos hechos. En tercer lugar, si efectivamente esto empieza a proceder como se supone que debe ser, el respaldo político del mismo Congreso y de la opinión pública se van a convertir en un factor insalvable para el Ejecutivo, en el sentido de que si efectivamente se ejecutara o no se ejecutara, la forma como se tendría que ejecutar, porque tampoco no se trata de ninguna manera de ser reticentes a una decisión que provendría del mismo Ministerio Público con el respaldo del Parlamento. Claro. Ahora, quería aprovechar para preguntarle sobre el caso de Gonzalo Alegría. El Poder Judicial ha dictado medidas de protección a favor del hijo del candidato a la alcaldía de Lima, y esto para usted, ¿qué lectura puede tener, qué significado puede tener? Porque el señor Alegría, incluso aquí en esta mesa, dijo que todo es mentira, que es una falsedad, que apenas lo del local partidario es parcialmente cierto y selectivamente él escogía de la manifestación del hijo, escogía, digo, selectivamente lo que a él más o menos le convenía. Significa que
¿está dando la razón a la denuncia? Sí, podría ser que le está dando la razón, pero mientras no haya una resolución final que pone fin a la controversia electoral, el tema electoral tiene primacía sobre información o noticias que están planteadas en el ámbito judicial de la investigación. Porque el hecho de que se haya dispuesto medidas cautelares de protección tampoco no significa de ninguna manera que va a haber de por medio una sentencia condenatoria. Y ahí hay una disparidad de tiempos entre lo que va a resolver el Poder Judicial, posiblemente después dentro de 2 o 3 años, mientras lo que está sucediendo electoralmente en este momento, ¿no? Otorgar las siguientes medidas de protección por hechos de violencia sexual a favor de el hijo, en contra de Gonzalo Ricardo Alegría Varona. En consecuencia, se dictan las siguientes medidas de protección. Ordeno a Gonzalo Ricardo Alegría Varona no realizar cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y patrimonial, inclusive la amenaza y o coacción de forma física, virtual y o utilizando algún medio informático, tecnológico en agravio de el hijo, bajo apercibimiento de ser denunciada penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial. Son varias. Le pide una evaluación psicológica, que no se comunique con su hijo, esto es muy duro, pero lo está ordenando la justicia, y una evaluación también de terapia psicológica individual. Porque los hechos que aparecen en el manifiesto son abominables, son terribles, y él, claro, los niega, pero ha ido negando, como le decía, uno a uno, y ahora esto parece darle la razón a la manifestación que él mismo ha negado, ¿no? No necesariamente, porque este tipo de medidas son particularmente frecuentes y usuales en este tipo de investigaciones, por la relación psicológica y emocional en la que existe entre el victimario y la víctima. Ha habido casos en los que, a pesar de haber una denuncia de investigación, el victimario se ha acercado donde la víctima e incluso le ha quitado la vida. Entonces, es bastante frecuente y común que se dispongan medidas de esta naturaleza para justamente evitar y prevenir situaciones que podrían ser más adelante mucho más lamentables. Pero si se toman o se determinan estas medidas es porque algo hay, evidentemente. Bueno, pero se hacen con un sentido más preventivo. No lo hago en el afán de defenderlo, sino simplemente de aclarar desde el punto de vista real y cierto cuáles son los impactos y los efectos de estas medidas. Son medidas provisionales, transitorias, mientras se realiza la investigación, hasta que no haya de por medio una sentencia que evidentemente pueda constatar y corroborar las graves imputaciones, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho, doctor Lamas, por habernos acompañado y sobre todo por sus explicaciones. Luis Lamas Puccio, abogado penalista, con nosotros. Vamos a la pausa a esta hora en el programa. Tenemos un programa de lo más nutrido. Vamos a venir luego con el abogado del presidente, Benji Espinosa. También estará con nosotros el excontralor Fuad Curi, porque hay cosas en la Contraloría que ya le vamos a contar en un momento, y también estará el internacionalista Oscar Vidarte. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos.